Sí, listo. ¿Qué tal, hermanos? Muy buen día, ¿cómo están? Qué bueno, se notan las vacaciones, ¿verdad? Se notan las vacaciones, se nota la fiesta de muchos. Pero qué bueno, gracias a Dios que decidieron venir, es un gusto verlos. Y pues bueno, vamos a pasar a la palabra, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1, 2 y brincamos al versículo 14 al 18, ¿sale? Vamos a tocar la segunda parte del tema que tratamos la semana pasada, al cual yo le puse y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y el día de hoy el tema yo le he titulado Jesús lleno de gracia y de verdad, que es la parte que corresponde al texto que vamos a leer. Dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta ahí. Bueno, la semana pasada hablamos de que Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos la gloria de Dios, a fin de que pudiéramos conocerle, a fin de que pudiéramos creer en Él y creyendo en Él pudiéramos ser salvos. De manera que todo aquel que ha recibido su salvación es porque ha visto su gloria y por lo tanto también ha recibido su gracia y su verdad. Hablamos acerca de la gloria de Dios y dijimos que la palabra gloria viene de la palabra doxa, de donde se deriva la palabra doxología, que significa dar alabanza a Dios. Entonces, gloria nos habla del esplendor de Dios, del brillo de Dios a causa de su naturaleza, es decir, a causa de su esencia moral perfecta, de su poder supremo y único, de su grandeza, soberanía, magnificencia y todos y cada uno de sus perfectos y únicos atributos. Por ahí leímos el Salmo 148, que nos habla de que todo tiene que dar gloria a Dios, tanto lo que está en las alturas como lo que está aquí en la tierra. Toda la creación es necesario que alabe el nombre de Dios. Y dijimos que eso es lo que hacemos cuando nos reunimos, ¿verdad? Si usted no vino la semana pasada, bueno, escuche la enseñanza para que pueda llevar adecuadamente el hilo de la reunión, de la enseñanza. Es lo que hacemos cuando nos reunimos. Iniciamos alabando el nombre del Señor mediante cánticos, continuamos alabando el nombre del Señor mediante la palabra y terminamos alabando el nombre del Señor a través de la comunión. Y estas tres cosas deben de prevalecer en las reuniones que tenemos. Si lo hacemos, entonces participamos de esa alabanza a Dios, de esa gloria de Dios. Y dijimos que bueno, así tiene que ser nuestra vida como cristianos. Cada uno de los que son cristianos, a ver, déjeme comprometerlo un poquito. ¿Quién es cristiano? Sinceramente, ¿eh? Si tiene duda, no levante su mano. No, ya, levántenla todos para que no. Bueno, si usted es cristiano, usted tiene que ser, o así tiene que ser su vida. Su vida tiene que ser como una alabanza a Dios.
como un cántico de alabanza a Dios, una vida que anuncie quién es Él, una vida que refleje su gloria. Y estamos trabajando para que eso sea posible, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que debe de estar haciendo, trabajando para que esto sea posible. Ahora, dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y dijimos que no existe una manifestación más clara y perfecta de la gloria de Dios que la que se revela por medio de Jesucristo cuando Él se hizo carne. Hebreos dice que que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, es la fiel imagen de lo que Dios es. Eso es el Hijo. La gloria del Hijo es la gloria del Padre, la gloria del Padre es la gloria del Hijo. La gloria de Dios entonces descendió de una manera perfecta a través de la persona de Jesucristo, a fin de que pudiéramos ver esa gloria, pudiéramos ver la gloria de Dios y participemos de esa gloria por medio de nuestra adoración. Pablo dijo que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y esto es para que pudiéramos ver su gloria. Una gloria que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Nosotros dependemos de su gloria. Por eso era necesario que esa gloria se manifestara a través de la persona de Jesucristo, quien habitó entre nosotros, quien no fue una ilusión pasajera, no fue una imaginación de hombres, no fue un cuento inventado. Realmente su gloria habitó entre nosotros, la gloria de el Dios único y supremo. Dijimos que durante aproximadamente 33 años estuvo en esta tierra y pudo tener comunión con los hombres a través de ese cuerpo de carne que tomó, hasta entregarse por todos para ser recibido nuevamente en la gloria celestial. Pablo dijo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, nosotros estamos completos en Él, porque Él es la imagen del Dios invisible. En quienes están escondidos, dice la Escritura, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De Él depende nuestra vida por completo. Y es lo que Juan está tratando de expresar. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y dijimos que es algo que no podemos explicar, pero al final Juan está diciendo yo lo vi. Y los que hemos participado de su salvación es porque también hemos visto su gloria. Hemos conocido su gracia y su verdad, las cuales estaban con el Padre y se nos fue manifestada por medio del Hijo. Y esto había impactado tanto la vida de Juan y la vida de todos los discípulos que estuvieron dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para sostener esa verdad. Y aquí es bueno hacernos una pregunta: ¿qué tanto está impactando o ha impactado la gloria de Dios en nuestras vidas? ¿Has tomado de su plenitud? ¿Has podido experimentar en Él gracia sobre gracia? Jesús, dice la Escritura, que es la gloria de Dios. Dice Juan, nosotros la vimos y la vimos lleno de gracia y de verdad. Porque este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué tanto significado o qué tanto impacto tiene sobre ti la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué tanto ha movido las fibras de tu corazón? ¿Qué tanto ha movido tu vida para que tú puedas experimentar su plenitud, su gracia sobre gracia y para haber sido transformado por Él? ¿Qué tanto impacto tiene la venida o el nacimiento del Señor para ti? Porque mira, lo vas a celebrar en unos días, ¿sí o no? Si lo celebras, si no lo celebras, pues está bien. De todas maneras tiene que impactar tu vida. ¿Qué tanto ha impactado tu vida? Mira, por miles de años el Señor estuvo hablando a los hombres acerca de sí mismo y de sus caminos. Cuando estaba en el huerto Adán con Dios, Dios le estuvo mostrando acerca de su esencia, de su gloria.
cuando Adán y Eva deciden rebelarse contra Dios desobedeciéndole, Dios provee todos los medios necesarios para seguirse manifestando a ellos. Él sigue revelándose, sigue hablando a los hombres acerca de sus caminos, y después de haber querido destruir la humanidad y que Noé halló gracia delante de él, el Señor repobló otra vez la tierra y continuó, manifestando su gloria a los hombres. Después escogió a un hombre para que de su descendencia fueran como el número de las estrellas, dice la Escritura, para que fuera un pueblo para él, para que fuera un pueblo suyo propio, para que fuera un pueblo un pueblo diferente a todos los demás pueblos de la tierra. Dios escogió a Abraham, a Isaac y a Jacob, quien después llamó Israel, para tener un pueblo suyo propio, celoso de buenas obras, y para que por medio de ese pueblo se mantuviera la esperanza en la humanidad, para no consumir por completo la tierra. Mira, si Dios no hubiese escogido un pueblo, la tierra ya no existiría. Por eso Dios escogió a una persona para hacer un pacto con él y poder preservar la vida sobre esta tierra, para que a pesar de las fallas del pueblo, al Dios ser fiel y cumplir su pacto, la tierra permaneciera hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien manifestó gracia y verdad, la gracia y la verdad. Por todo este tiempo el Señor estuvo enviando profetas, por cientos de años estuvo hablando al pueblo su palabra, revelando a los hombres su voluntad. Por medio de Moisés dice la Escritura que Dios dio leyes a los hombres para que conocieran e hicieran lo que es correcto delante de Dios. Pero en todo, hermanos, los hombres fallaron. Tú y yo fallamos. Desde el principio de la creación hasta nuestros días, el hombre lo único que ha hecho de manera constante y permanente es fallar. ¿Sí o no? Tú constantemente le fallas a Dios. Todos los días, mas sin en cambio Dios no te falla a ti, ¿verdad que no? Si estás aquí es porque Dios ha sido fiel. Porque a pesar de que lo hemos ignorado, a pesar de que nos burlamos de Él, a pesar de que pisoteamos su sangre y le escupimos a la cara, Dios sigue siendo fiel. Sigue manifestando gracia sobre nuestras vidas, en toda nuestra manera de vivir, y eso fue por medio de Jesucristo. En todo los hombres fallaron, rechazaron a Dios, hasta nuestros días. Y los que decían adorar a Dios, muchos de ellos eran solamente de labios, pero su corazón permanecía apartado de Él. Y por muchos años Dios estuvo enviando hombres que dijeran su palabra, que la hablaran como el día de hoy. Pero finalmente Dios mismo decidió descender de los cielos para darnos el mensaje Él mismo. Descendió de los cielos para darnos a conocer de una manera exacta y perfecta la gloria de Dios, para que pudiéramos ver su gloria y pudiéramos ser transformados desde lo más íntimo y profundo de nuestro corazón, a fin de que verdaderamente le adoremos, para que no solamente sea de labios ni por medio de buenas acciones, que al final son acciones muertas, trapos de inmundicia delante de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 al 3 dijo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo mismo que dijo Juan en su evangelio, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Cuando el Hijo, hermanos, tomó forma de hombre y se encarnó en la persona de Jesús, trajo la máxima revelación de Dios, trajo su gloria para que nosotros pudiéramos ser impactados por esa gloria y pudiéramos ser transformados para vivir para Él. Trajo la revelación de quién es Dios, de cada uno de los atributos morales perfectos de Dios, resaltando entre ellos dos, dice la Escritura, la gracia y la verdad. Cuando Jesús vino a este mundo, dijo que trajo con Él la gracia y la verdad. Su encarnación hizo posible nuestra participación de esa gracia y de esa verdad. De la gracia y de la verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Porque dice la Escritura que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Jesús habitó lleno de gracia y de verdad. La palabra gracia, hermanos, simplemente o de una manera simple se puede traducir como un favor inmerecido. Un favor inmerecido. Es decir, que la gracia es una acción bondadosa hacia alguien que no lo merece. Esa es gracia. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino lleno de eso. Vino lleno de gracia. Lleno de acciones bondadosas hacia seres que toda su vida han fallado. Que toda su vida le han fallado a Dios. Mas sin en cambio Él vino lleno de gracia. Acciones bondadosas que proporcionan a quien recibe esa acción gozo, placer, alegría, dulzura, encanto, belleza y muchas otras cosas buenas. Son cosas de las cuales se supone que tú y yo estamos participando si hemos recibido su gracia, si hemos recibido su salvación. ¿Estás participando del gozo, del placer de Dios? ¿Así te sientes ahorita? Me siento a morir. Bueno, es que no estás participando de su gracia. Esa gracia de la cual Jesús vino lleno y habitó entre nosotros lleno de esa gracia. Ahora, lo curioso está en que muy pocos quieren tomar de esa gracia. ¿Cuántos tomaron de esa gracia cuando Jesús pisó esta tierra? La mayoría lo condenó. Y estuvo dispuesto a acarrear maldición de generación en generación, porque cuando lo crucificaron, los mismos religiosos dijeron: su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. Y sus propias palabras los condenaron. Jesús vino, hermanos, lleno de gracia y de verdad, así habitó entre nosotros, de acciones bondadosas hacia seres que no la merecíamos. La palabra verdad nos habla de una realidad que es firme, una realidad que es sólida y que por lo tanto es duradera, que permanece para siempre. Es decir, nos habla de aquello que concuerda con lo que realmente sucede. Hechos que corresponden con la realidad, eso es verdad. Él vino lleno de verdad, con la verdad de Dios, y no meramente porque Él necesite llenarse, sino que Él es la gracia y Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Pero vino a revelarnos lo que verdaderamente es la gracia y lo que verdaderamente es la verdad en Él, los cuales son rasgos inseparables en Dios. Porque Dios no puede obrar de manera bondadosa sin hacer uso de la verdad. Dios no puede obrar de manera bondadosa pasando por alto la verdad, haciéndose de la vista gorda, pasando por alto lo que realmente está sucediendo. Porque muchos quieren que Dios sea bueno con ellos y no considere la verdad de sus vidas. Y así no actúa Dios. Dios actúa con gracia y con verdad. Lo hace al mismo tiempo. Muestra su gracia y su bondad para con nosotros. Y esto lo vemos reflejado de una manera perfecta y excelente en la cruz, en donde se mostró la verdad de Dios al reflejar lo destructivo que es el pecado.
Cuando tú volteas a ver la cruz, ahí estás viendo la verdad de las cosas. Así de destructivo es el pecado. El rostro desfigurado de Jesús, así es el pecado. La mancha de sangre que dejó el Señor durante todo el camino, desde que fue azotado hasta la cruz del Calvario, así de destructivo es el pecado. Su cuerpo desgarrado, su carne desgarrada, así de destructivo es el pecado. Eso es lo que merece realmente el pecado. Tus mentirillas piadosas, eso es lo que merece. Un rostro desfigurado y una carne desgarrada, una sangre derramada. Ay, pues no son nada malo. No, bueno, es que ve la verdad. Porque es lo que Jesucristo nos muestra, la verdad. Ese pecado que no queremos soltar es lo que provoca, hermano. La verdad, por eso vemos la gracia y la verdad en Jesús. Él no pasó por alto el pecado. Él lo llevó en sí mismo sobre un madero para que sigas aventándote tus mentirillas piadosas, para que sigas aferrado a tu orgullo, a tu soberbia, a tu envidia, a tu egoísmo, para que sigas aferrado a tu lascivia, a la inmoralidad, para que entiendas lo que es la gracia y la verdad, hermano. Dios no pasa por alto, no actúa en bondad sin considerar la verdad. Eso lo vemos en la cruz. La cruz refleja lo destructivo que es el pecado, lo que el pecado merece. Pero al mismo tiempo, hermano, la cruz nos muestra la bondad de Dios para con todos nosotros al llevar nuestro desastre en su cuerpo. Jesús llevó tu desastre y mi desastre en su cuerpo. Toda esa falla que constantemente teníamos, ese rechazo constante hacia el Señor, Él lo llevó en un madero sobre sí mismo. El apóstol Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 3 y 14, y ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él. Ahora, esto quizá no lo leemos y para nosotros a veces son palabras que no causan tanto impacto, ¿no? Muertos en pecados e incircuncisión de carne. ¿Qué significa esto? Bueno, te lo voy a traducir de una manera muy simple. Y tú, siendo merecedor del infierno, el Señor no te dio el infierno. Siendo merecedor del sufrimiento más tremendo que pudieras experimentar, Dios lo quitó y lo llevó en sí mismo sobre un madero. Y te dio vida a cambio, juntamente con Él. Eso se llama bondad. Eso se llama gracia, una acción bondadosa hacia alguien que no lo merece, en lo absoluto. Pero el hombre sigue pensando de una manera equivocada. Ignora la gracia y la verdad y sigue pensando que merece la cruz de Cristo. Dice la Escritura que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos, dice, todos los pecados, todos, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Había un documento, hermano, que te condenaba y te hacía merecedor de toda la ira de Dios. ¿De cuánta? Toda. La ira santa y justa, eso es lo que tú merecías, eso es lo que yo merecía. Toda la ira santa y justa de Dios, pero el Señor dice que la anuló, la quitó de en medio de nosotros y la clavó en la cruz. Ahí sí vemos la gracia y la verdad de una manera extraordinaria. El hombre vive en conflicto con esta armonía. Vive en conflicto con que Dios actúe lleno de gracia y de verdad. Porque el mundo vive creyendo que lo merece todo. Mira, te falta para comer y reniegas, ¿sí o no? ¿Y por qué piensas que mereces la comida? ¿Por qué piensas que Dios te tiene que alimentar? Lo hace por su fidelidad. Pero mira, gracias a Dios que Él es Dios. Si Él fuera como nosotros, te dejaría morir en tu sufrimiento. Mas sin en cambio, Él es lleno de gracia y de verdad.
y actúa en estas dos esferas de la gracia y la verdad. Pero el hombre piensa que lo merece todo. Y cuando Dios actúa con verdad a causa de nuestros pecados, de nuestras fallas, dudamos de que Dios sea bueno. No, es que no es, Dios es bueno, hermano, pero no puede dejar de lado la verdad, tu rebeldía, tu pecado. Él tiene que tratar contigo, pero al mismo tiempo te muestra su bondad. Por eso dice el profeta, Jehová hirió, pero también Jehová va a sanar. ¿Por qué? Porque la gracia y la verdad actúan de la misma manera. Ese pensamiento de que tenemos derecho a algo o que merecemos algo está siempre presente en nosotros, pero es un pensamiento que viene de la carne, del egoísmo, que menosprecia la gracia y la verdad del Señor. Porque así vive el mundo, hermanos, y así viven muchos cristianos, pensando que lo merecen todo. Y que cuando Dios no hace algo a su favor es porque Dios no es bueno. Y la realidad es que son consecuencias de nuestras acciones. Mas sin en cambio, en medio de todas nuestras consecuencias, Dios es bueno. Mira, ¿en cuántos problemas estás metido ahorita que Dios no tuvo nada que ver? Un montón, ¿sí o no? Mas sin en cambio, la bondad de Dios está ahí para restaurarte, está ahí para arreglar tu vida, para ordenar tus pasos. ¿Y por qué no me quita las consecuencias? Porque también es verdad. No solamente es gracia, también es verdad. Y a veces, hermano, esas consecuencias son necesarias para que podamos ver su bondad. Dios presenta de manera perfecta esta unidad a través de la vida de Jesucristo. Por eso Juan dice, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Tú ve cómo actuó el Señor Jesucristo estando en esta tierra hacia con los hombres, hacia los publicanos, hacia los pecadores, hacia los fariseos, hacia con sus discípulos, hacia con las mujeres. Dios actuó lleno de gracia y de verdad, hacia con todos ellos. Él dice que habitó entre nosotros lleno de estas dos cosas. La palabra lleno quiere decir completo, sin carecer de nada. Dios no carece de gracia. Dios no carece de acciones bondadosas, aunque no las merezcas. ¿Tú crees que mereces algo bueno de parte de Dios? Nada. Pero no carece de esas acciones. Siempre te va a dar bondad. Siempre. Y esta bondad que Dios te da, dice la Escritura, o produce arrepentimiento cuando tú ves la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento, o produce simplemente que atesores ira para el día de la ira, cuando no das respuesta a esa bondad. Dios, el Señor, habitó entre nosotros completo de gracia y de verdad, no careciendo ni un poco de estas cosas. Por eso Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, porque es perfecto. Y la Escritura siempre presenta a Dios de esta manera, hermanos, en abundancia de todas estas cosas. La Escritura la menciona como el Padre de misericordias, es decir, de donde viene la misericordia, la fuente de la misericordia, la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto, es Dios. Y nunca le falta ni un solo gramo de estas cosas. Nunca escasea su bondad, nunca escasea su verdad. Lo presenta como la fuente de agua viva. Siempre va a haber agua para aquel que quiera beber de esta fuente. Siempre. Lo presenta como rico en misericordias. Dios de toda consolación, dice. Nunca te va a hacer falta nada cuando te acercas a Él, porque Él está lleno. Es completo en todo eso. Nunca se acaba para ti.
pero también juntamente con eso actúa la verdad. Jesús, hermanos, cuando vino a esta tierra no venía con las manos vacías. Él cuando descendió de su trono en las alturas y se hizo hombre, no venía con las manos vacías. Mira, los magos le ofrecieron a Jesús presentes, ¿verdad? Pero lo que Jesús venía a ofrecerle a ellos era muchísimo mayor. Ellos le ofrecieron incienso, oro y mirra, y tienen su simbolismo, pero lo que Jesús estaba ofreciendo era gracia y verdad. Completamente gracia y verdad, y era muchísimo mayor que lo que ellos estaban ofreciendo. Traía consigo la gracia y traía consigo la verdad. Y dice la Escritura que de esa plenitud, de esa gracia y de esa verdad, de esa plenitud tomamos todos o podemos tomar todos. Y gracia sobre gracia, es decir, una gracia que no se acaba. Derrama sobre ti gracia y todavía no te terminas esa gracia cuando Dios ya tiene derramándote sobre ti otra gracia mayor. Gracia sobre gracia de continuo. Como dice el profeta, sus misericordias son nuevas cada mañana. Siempre hay en abundancia porque Jesús es lleno de gracia y de verdad. Desgraciadamente, algunos piensan que pueden abusar de esa gracia. Y son los que conocemos como la supergracia, que piensan que pueden vivir como quieran, reírse de Dios y al final estamos bajo la gracia. Y no es así porque también el Señor está lleno de verdad y no pasa por inocente al culpable. Es lento para la ira y grande en misericordia, pero al final dará el pago justo a los que lo aborrecieron, así como también a los que lo amaron. Llegará el día en el que el Señor se presentará y hará una separación entre las ovejas y los cabritos, entre los que son salvos y los que no, y dará a cada uno el pago conforme a sus obras. Si tomaron de su plenitud y disfrutaron de su gracia sobre gracia, si pudieron participar de su gracia y su verdad, o simplemente la rechazaron. Porque Dios, hermanos, tiene gracia para todos y tiene verdad para todos. A la samaritana le dijo, quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que esta agua será en esa persona como una fuente que salte para vida eterna. A cualquiera que beba del agua que yo le dé. Eso se llama tomar de su plenitud. Participar del Señor en todo lo que Él es, de lo que Él está lleno. Pero mira, el hombre es tan necio, hermano, que el hombre deja al que es lleno por lo que no sacia. El hombre deja lo que es eterno por lo temporal. Así es la necedad del hombre. Y así ha sido durante todo el tiempo que el hombre ha vivido sobre esta tierra. Comenzando desde Adán, quien cambió la perfección de Dios por lo que Satanás le ofreció, una mentira. Y todos nosotros llegamos a ser de esta manera. Dejamos al que es lleno de gracia y de verdad por lo que no sacia. El hombre busca lo temporal, aunque sea temporal. Mira, ahí está la persona que Dios le ofrece bendiciones en su vida, si vive conforme a su palabra, conforme a la verdad. E inmediatamente cambia todo eso por lo que es temporal, por el dinero, por el placer. Y todo eso se va a acabar. Y deja de disfrutar todo lo que el Señor tiene para él o para ella. Jesucristo nos trajo la plenitud de Dios, mas sin en cambio el hombre desprecia esa plenitud. ¿Tú puedes entender cómo puede ser posible esto? ¿Tú puedes entender cómo es posible que optemos por Barrabás en lugar de Jesús? Cuando Jesús es la plenitud del Padre, cuando Jesús es quien nos puede otorgar la gracia y la verdad, y Barrabás solamente nos produce miedo, incertidumbre.
Mas sin en cambio escogemos siempre a Barrabás. Dile al que tienes a un lado, no seas Barrabás. Hermanos, es que es lo que estamos viviendo hoy en día. Vimos la gloria de Dios lleno de gracia y de verdad en Jesucristo. Nos trajo el Señor la plenitud de Dios, nos trajo su gracia y su verdad para que por medio de esa gracia y verdad nosotros también podamos ser llenos. Mas sin en cambio seguimos buscando lo que no llena. ¿Tú crees que el dinero te puede llenar? Pregunto. ¿Y por qué lo buscas? No te estoy diciendo que no trabajes. Te estoy diciendo que no te afanes en el dinero creyendo que el dinero te va a resolver la vida, porque automáticamente caes en un desprecio a la gracia y a la verdad del Señor Jesucristo, a su plenitud, a la plenitud de Dios. Cualquier cosa que tú busques en este mundo que es temporal, al final constituye un desprecio a la gracia y a la verdad que nos fueron dadas por medio de Jesucristo. El hombre sigue buscando lo que no llena y lo vemos contrastado entre la ley y la gracia. Mira, Moisés, dice la Escritura, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, Moisés trajo la ley. La ley no tenía la intención de hacer plenos a los hombres. Toda esa lista de mandamientos, en primer lugar, lo que nos decía es que tenemos un Dios que es santo y justo. Eso es lo que demuestra la ley. Cada uno de los mandamientos que están escritos ahí nos hablan del carácter de Dios, que Él es santo, justo, perfecto. Y es lo que Dios quería que el pueblo entendiera. Y en segundo lugar, les dio una serie de acciones para que se dieran cuenta que no podían agradar por sus propias obras a Dios, porque siempre fallaban. Y durante mucho tiempo les dio leyes ceremoniales para que entendieran que sus fallas las iba a llevar un tercero, inocente. Mas sin en cambio se aferraron a esa ley y pusieron toda su esperanza en esa ley, aunque la ley lo único que hacía era condenarlos. Porque Pablo dijo, yo no sabría que codiciar es pecado si la ley no me dijera que es pecado. Entonces la ley lo que hace es que vuelve pecado sobremanera pecaminoso. Si tu conciencia te acusa de que haces las cosas mal, la ley de Dios lo que hacía era, mereces el infierno. Mas sin en cambio, el pueblo de Israel se aferró a la ley como si de ella dependiera su salvación. Ahora, pregunta. No me contestes, contéstatela tú para que no te equivoques quizá. ¿La ley puede salvar? Y tú, no. Bueno, sí puede salvar si la cumples en su totalidad. Pero la pregunta aquí es, ¿la puedes cumplir en su totalidad? La realidad que no. El único que la pudo cumplir perfectamente es Jesucristo, por eso Él puede salvarnos. Como hombre fue nuestro representante, pero como Dios fue quien pudo salvarnos y perdonarnos. Por eso era necesario que fuera 100% Dios, 100% hombre. Mas sin en cambio los hombres se aferran a la ley, que el día de hoy lo podemos traducir como buenas obras, y menosprecian la gracia y la verdad, así como el pueblo lo hizo. Jesucristo vino a anunciarles una salvación por medio de Él. Mas sin en cambio los hombres dijeron, no queremos tu salvación, queremos la nuestra. No queremos las cosas a tu manera, aunque su manera es fácil y ligera. Queremos nuestras propias cargas, nuestras propias obras, nuestras propias acciones, nuestras propias formas de hacer las cosas, nuestros propios modos de vivir la vida, aunque sean pesados, cansados, horribles, desastrosos. No queremos tu carga ligera y fácil de llevar. No queremos la gracia y la verdad que vienen por medio de ti. Prefirieron lo que los condenaba a la gracia y la verdad que los liberaba. Y es lo mismo que hacemos tú y yo el día de hoy. Cuando queremos nuestras propias formas de hacer las cosas.
cuando queremos salvarnos por nuestras propias obras, cuando optamos por nuestros propios caminos, sentimientos, pensamientos, emociones y menospreciamos la gracia y la verdad que vienen por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí si están cansados y trabajados. No les dijo, vayan y cumplan la ley. No les dijo, vayan y hagan buenas acciones, váyanse de rodillas. Agarren un collar de bolitas y comiencen a... No dijo nada de eso. Tampoco dijo, vengan y den dinero para que puedan tener descanso. Tampoco dijo eso. Lo que dijo es, vengan a mí, quien es la plenitud del Padre, la gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Porque cuando vamos a Jesucristo, hermanos, y vemos en Él esa llenura de gracia y de verdad que puede darnos, automáticamente descansamos. Porque por un lado vemos que es verdad que somos pecadores, ¿sí o no? Es verdad que merecemos la muerte, pero por otro lado también vemos en Jesucristo la capacidad para perdonar nuestros pecados. Y esa carga que no podíamos llevar a causa de nuestros pecados, se hace ligera porque entonces sabemos que Cristo la llevó por nosotros. Pablo les dijo a los judíos en el capítulo 13 del libro de Hechos, en Hechos 13, 38 al 41, les dijo, sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Jesucristo se les anuncia el perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree, porque querían tener buena vida por medio de las obras, hermanos. Y esto no es posible. Por eso muchos están mal y da tristeza y da pesar verlos, de que están arruinados, pero porque hacen las cosas bajo su propio entendimiento, bajo sus propias fuerzas, bajo sus propios métodos y menosprecian al que es lleno de gracia y de verdad. Y al que puede proveerle estas cosas, descanso para su alma. Vengan a mí y yo les daré descanso porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todo aquello que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés es justificado en Él todo aquel que cree, dice. Y después le dice en el versículo 40, miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Oh menospreciadores, dice, asómbrense y desaparezcan porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las cuenta. ¿De qué? De que la gracia y la verdad la obtenemos por medio de Jesucristo. Estas acciones de bondad inmerecidas vienen por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad, hermanos, son inseparables en Cristo Jesús. Conocemos la gracia y la verdad solamente por Él y a través de Él. Y fuera de Cristo, la gracia y la verdad están veladas. Por eso el mundo vive como tal. Por eso los que no han nacido de nuevo viven así, como a oscuras. Porque les está velada la plenitud del Padre. Porque en lugar de buscar la llenura de Dios, en lugar de buscar aquel que los puede saciar, buscan por sus propios medios lo que es temporal y pasajero. En Jeremías capítulo 2, el Señor está hablando de la condición de su pueblo y les hace un contraste y les dice, mira, el mundo es más sabio que ustedes. Porque el mundo, dice, se aferra a algo que cree que es verdad y no lo cambia por nada. Dice, ¿alguno ha cambiado a sus dioses, aunque no son dioses? Dice, no, ahí los tienen y los adoran, aunque ellos creen que es verdad. Y nosotros sabemos que es una falsedad, pero ellos se aferran a eso. Pero ustedes, dice, me han cambiado. Ustedes me han cambiado. Y luego les dice en el versículo 13, ustedes han cometido dos males. Ese pueblo que debía ser el especial tesoro del Señor, ese pueblo diferente que participara de su gracia y de su verdad, dice, me dejaron a mí.
Dos males ha hecho mi pueblo, dice, me dejaron a mí. El único que puede darles plenitud y vida, fuente de agua viva, dice, al único que puede saciarlos verdaderamente, al único que puede darles un propósito, una esperanza, un valor, un descanso, al único que puede darles plenitud y puede llevarlos a experimentar gracia sobre gracia, me dejaron a mí. Es lo más torpe que un hombre puede hacer. Dejar a aquel que es la fuente de agua viva. Y cavaron, dicen, en su lugar para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo más torpe que puede hacer una persona. Abandonar a Dios para seguir sus propios caminos. Dejar al que tiene la gracia y la verdad, al que es la gracia y la verdad, para seguir la propia imaginación de su corazón. Por eso Jonás dijo, a los que siguen vanidades ilusorias, abandonan su misericordia. Los que siguen las imaginaciones de su corazón, como Jonás creyendo que podía huir de Dios, dice, abandonan la misericordia del Señor, abandonan su gracia, su bondad. Es como cavar cisternas rotas. Es como querer tener una cisterna y echarle agua, y la cisterna nunca se llena porque tiene un agujero en la parte de abajo que simplemente va soltando todo lo que tú estás echando ahí. Eso es lo que hace el hombre cuando desprecia a Jesús. Cuando ignora su gloria, cuando ignora su bondad, su benignidad, su paciencia, su poder. Cuando ignora al único que puede proveer la gracia y la verdad que nos hacen participar de la plenitud de Dios. Jesús, hermanos, es lleno de gracia. Y como lo dije hace un momento, nunca te va a faltar, al hombre nunca le va a faltar, a Dios nunca le va a faltar, la gracia para darla al hombre. Esas acciones bondadosas hacia seres no merecedores, el Señor siempre la va a tener presente. Pero es en Jesús que conocemos la verdadera gracia, esas verdaderas acciones de bondad. Y ahora, déjame decirte algo, el hombre necesita la gracia de Dios. Si el hombre no necesitara la gracia, Jesús no hubiese venido a este mundo. Mas sin en cambio vino, ¿por qué? Porque necesitamos su gracia, necesitamos su bondad. ¿Qué tanto menosprecias esa gracia? Por lo que no aprovecha. Dios obra a favor de los hombres siempre motivado por su amor. Es un favor inmerecido hacia con Él. Es su gracia la que nos permite experimentar su perdón y su restauración de nuestra condición, una condición miserable. Es su gracia, hermanos, la que puede restaurar desde las cenizas, así como lo hizo con el pueblo de Israel en la profecía del Valle de los Huesos Secos. Personas que estaban muertas, acabadas, mas sin en cambio el Señor por su gracia habló y comenzaron a tomar vida esos huesos. Es lo que hace contigo, conmigo, es lo que hace con los matrimonios, es lo que hace con las familias. Pero a todos aquellos que están dispuestos a acudir a Jesús, quien es lleno de gracia, no a creer que pueden abusar de su gracia o burlarse de ella. Porque mira, hermano, Jesús no vino al mundo para condenar al mundo. Dice la Escritura que vino para que el mundo fuese salvo por Él. Él vino para que tú fueras salvo por Él, participando de su gracia y de su verdad. Él siempre va a tener gracia para proveer. Por eso cuando nació, cuando Jesús tocó esta tierra y que fue anunciado ese nacimiento a los pastores que guardaban las vigilias de la noche, dice la Escritura que de repente apareció una multitud de ángeles que anunciaban
diciendo gloria a Dios en las alturas, alababan a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, es decir, gracia para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas por lo que acaba de hacer, tomar forma de hombre. Eso es algo, mira, no lo entendemos, pero hermano, por el amor de Dios, aunque no lo entiendas, créelo y vívelo. Lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo, el Hijo, al despojarse de su gloria en las alturas, al dejar su trono en las alturas para venir a tomar forma de hombre, es algo que merece gloria a Dios eternamente y para siempre, desde lo más profundo de tus entrañas, porque eso se llama gracia. En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, es decir, gracia para con los hombres por medio de Jesucristo. Porque Jesús, hermanos, es lleno de gracia. ¿Cuántas acciones bondadosas te ha mostrado Dios hasta el día de hoy que no mereces? Mas sin en cambio las sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta el día que tú mueras. Porque Él es Dios, lleno de gracia. Y nosotros podemos participar de esa gracia en Él. Pero no solamente es lleno de gracia, también es lleno de verdad. Y aquí es donde muchos no les gustan. ¿A cuánto les gustan las buenas acciones de parte de Dios? Sus bondades. A todos, ¿verdad? Pero la verdad ya no nos gusta. Cuando alguien te dice tus verdades, ¿qué haces? Te enojas, ¿verdad? A mí háblame bonito, no me digas. No, es que si te digo la verdad, es por amor. Jesús es lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Dios ve la realidad tal y como es. Es más, la realidad está en Él. Porque aunque el hombre pueda ver o tener una perspectiva de las cosas, la correcta visión de las cosas la tiene Dios, porque Él es la verdad. Toda declaración, todo pensamiento, toda convicción tiene y debe de ser vista a la luz de Jesucristo, quien es la verdad, quien está lleno de verdad. Porque si nosotros, nuestra perspectiva de las cosas, incluso los sentimientos de nuestro corazón, no son puestos a la luz de la verdad que es Jesucristo, corremos el riesgo de caer en el engaño, de engañarnos a nosotros mismos o de ser engañados por otros. Corremos el riesgo de caer en la persuasión falsa de otros o de nuestro corazón engañoso y perverso. Pero cuando nosotros entendemos las cosas bajo el estándar de Dios, quien es la verdad, bajo sus propios criterios, entonces somos iluminados para saber lo que verdaderamente tenemos que hacer. Por eso dice la Escritura que Dios es luz y la luz tiene que ver con la verdad. Cuando Jesús vino a esta tierra, dice la Escritura que el pueblo sentado en tinieblas, ¿qué vio? Gran luz. Para que pudieran conocer la gracia de Dios, sus bondades para con nosotros, pero también la verdad de nuestra condición. La verdad, hermanos, nos hace ver nuestra condición. Y eso tiene que ver con la luz. El Señor desciende, resplandece en este mundo y pone en evidencia la verdad. Mira, el Señor le dijo a los fariseos, los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Sí o no? Esta era una verdad que nadie podía concebir antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. Antes de que la luz viniera al mundo, antes que Jesucristo, quien es la verdad, pisara esta tierra, los que iban adelante y tenían las llaves del reino eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos, porque ellos creían que eran santos. Incluso el Señor puso un ejemplo acerca de un publicano y un fariseo que subieron a orar juntos y el fariseo se sentía el hombre tocado por Dios. Mas sin en cambio Jesús dice,
primero bajó justificado el publicano y el fariseo ni justificado fue, porque eso se llama verdad. Jesús pone en evidencia la verdad de las cosas, nuestra condición. El Señor revela la verdad, porque Él es la luz, y la verdad solamente la vamos a entender con respecto a la luz. Sin la luz nada sería claro. Mira, si apagamos todo aquí, podemos vernos menos, ¿sí o no? Quizá entra luz de parte del sol, pero si no hubiera sol, si no hubiera estrellas, no hubiera luna que provean la luz, dime, ¿cómo seríamos? ¿Cómo nos conoceríamos los unos a los otros? ¿Cómo entenderíamos los colores? ¿Qué es verde? ¿Qué es amarillo? ¿Qué es rojo? ¿Qué es púrpura? Los colores se definen y se entienden con respecto a la luz. Y sin la luz solamente hay oscuridad, no existe nada más. Bueno, eso es lo que Jesús vino a traer con respecto a quién es Él, lleno de verdad. Sin la luz nada es claro, hermanos. Por eso muchos sus pensamientos son un caos, porque no hay luz en ellos, no hay verdad. Como no hay luz, entonces no hay verdad, simplemente hay una imagen distorsionada de las cosas. Mira, cuando tú te peinas en la oscuridad y tocas tu cabello, tú sientes que te peinaste bien. O peor, cuando te maquillas en la oscuridad, tú sientes que te maquillaste bien. Y cuando sales a la luz, a veces no es tanto, ¿verdad? Te dejaste un ojo más grande que el otro. O la ceja, te dejaste una ceja con mucho vello, la otra no. Simplemente unos chapetes aquí rojos, que no te hacen ver tan bien. Pero tú creías que estabas bien pintada porque había poca luz. A falta de luz, falta de verdad, hermanos. Jesucristo es lleno de verdad, nos provee la verdad que necesitamos para maquillarnos bien, para hacer las cosas bien. Donde Dios no está, no hay una correcta percepción de las cosas, porque Él es la verdad. Donde Dios no está, no hay una imagen adecuada de la realidad. Nuestros pensamientos son vagos, son vanos. Nuestra percepción de las cosas es un caos. Por eso le echas la culpa a todo mundo, menos a ti. Porque crees que todo mundo está mal. Por eso te quejas contra Dios diciéndole que Él está mal. Que no debería permitir la maldad en el mundo. O como dijo por ahí, ¿por qué Dios no elimina la maldad? Bueno, porque comenzaría contigo. Pero cuando no tenemos esta verdad, a causa de la ausencia de Dios en nuestra vida, simplemente no nos damos cuenta de la realidad, hermanos, y tenemos una percepción muy equivocada de las cosas. Por eso es importante estar cerca de Dios. Mira, te lo repetimos hasta el cansancio, péguense a la palabra, péguense a Dios, métanse al plan de lectura, oren, recen, no, eso no. Pero les decimos hasta el cansancio que hagan las cosas y no hacen nada. Y al rato tienen una percepción incorrecta de la realidad. Andan quejándose, andan amargados, resentidos, agüitados, tristes, depresivos, con envidia, con avaricia en su corazón, un montón de cosas y todo el mundo tiene la culpa. Cuando la realidad es que estás lejos de Dios, quien es la verdad. Y nada es claro si estás lejos de Dios. Entre más te vas alejando de Dios, tu visión se va haciendo cada vez más borrosa para no comprender las cosas que están sucediendo. Y es ahí cuando tratando de entender esas cosas o interpretarlas, cometemos muchos errores. Entre más te alejas, mira, ¿cuántos pueden leer lo que dice aquí? ¿Uno? Entre más se acerca la Biblia, más la ves, ¿verdad? Es lo mismo. Entre más lejos estás de Dios, las letras te van a parecer una locura. Va a llegar el punto que no sabes ni lo que dice y vas a añadirle palabras a la boca de Dios que no tienen razón de ser. Porque estás lejos de la verdad. Estás lejos de Dios, quien es luz y quien te da
una correcta percepción de la verdad de las cosas. Es en donde Dios entra, donde Dios está con su luz y con su verdad, que comienza a cambiar las cosas. Es como en el principio, tierra desordenada, vacía, Dios irrumpe en un mundo desordenado y oscuro y comienza a poner orden. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando el Señor vino a este mundo estaba sentado en tinieblas y sombra de muerte. Pero el Señor vino y dice la Escritura que dio gran luz para que podamos ver la realidad de nuestra vida y por consecuencia nos demos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Mira, si tú estás viviendo una vida completamente desordenada y no te estás dando cuenta de eso, es porque estás lejos de la verdad. Estás lejos de Dios, quien es lleno de verdad. Y como rechazas esa verdad, como no te estás dando cuenta de la verdad, tampoco estás experimentando su gracia. Esas acciones bondadosas, ni siquiera las estás viendo. Hermanos, Jesús vino a este mundo para manifestarnos la gloria de Dios, para darnos de su gracia y de su verdad, a fin de que participemos de su plenitud y gracia sobre gracia. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás participando de esa gracia? Una persona dijo, el verdadero Hijo de Dios se ha hecho Hijo del hombre para hacer a los hijos de los hombres verdaderos hijos de Dios. Y eso es algo extraordinario que podemos experimentar. Para que tú seas verdadero hijo de Dios. Verdadero. Y eso se va a ver reflejado a la luz de Dios, no a la luz de tus sentimientos, pensamientos, emociones, no a raíz de lo que tú crees que es, sino con respecto a la verdad de Dios que está escrita en su palabra. Es necesario que nosotros podamos ver a Jesús o en Jesús la gracia y la verdad de Dios, hermanos. El que es capaz de ver en Jesús la gracia y la verdad, se humilla delante de Dios para poder ser lleno de su plenitud. Y es bienaventurado en todo lo que hace. Bienaventurado es feliz, dichoso, alegre. Porque mira, aquel que acude a la luz de Dios puede ver la verdad de su condición. Ve la verdad de su condición y entonces también puede ver la bondad inmerecida de Dios en su salvación. Es a lo que se refiere la Escritura cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que reconoce su necesidad porque está en el Señor, porque vio la gracia y la verdad en el Señor, entonces es bienaventurado. Y aquel que ve y entonces se da cuenta de su condición de pecado y de la condición de pecado del mundo, entonces es bienaventurado y recibirá consolación. Y aquel que reconociendo su condición se acerca con mansedumbre y humildad a Cristo y obtiene su descanso, entonces sí es bienaventurado. Los que una vez que han visto la bondad y la severidad de Dios buscan una vida santa y justa, entonces es bienaventurado. Los que son capaces de ver la condición de muerte y condenación en la que se encuentran los hombres y son movidos a misericordia, entonces son bienaventurados. Y así sucesivamente. Porque hemos visto la gracia y la verdad en Jesucristo. Porque un día Él decidió venir a este mundo. Porque un día decidió tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, ¿qué estás haciendo con esa gracia y esa verdad? ¿Qué estás haciendo con la gloria de Dios que se manifiesta a través de Jesucristo?
A mí no me interesa, yo lo que quiero es vivir bien en este mundo. Dios te va a hacer vivir en este mundo, te va a hacer vivir bien en este mundo, pero después de esta vida entonces darás cuentas. ¿De qué hiciste con su gracia y su verdad? El Señor vino, hermanos, y no vino simplemente para que estemos cómodos. Si Él se despojó a sí mismo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, armarnos del mismo pensamiento para que recibiendo su gracia y su verdad seamos llenos de la plenitud de Dios y podamos dar testimonio de su gloria, de su excelencia, de su perfección. Amén. Ya deja de vivir para ti y comienza a vivir para Dios. Amén. Pónganse de pie, hermanos. El Señor vino a este mundo para cambiarlo todo, comenzando por tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida, hermano y hermana. Y Él está lleno de gracia para darte. Él está lleno de verdad para mostrarte una verdad que te hace libre. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente tú quieres a Dios en tu vida? ¿O quieres solamente los beneficios de Dios en tu vida? Jesús vino para mostrarnos la gloria del Padre, para que pudiéramos conocer todo el bien que Él quiere para nosotros. Pero nos corresponde a ti y a mí darle una respuesta firme de lo que Él hizo y de quién es Él. Porque solo en Jesús se encuentra, hermano, la verdadera gracia que nosotros necesitamos. Solo en Él. Solo en Jesús se encuentra la verdadera verdad. Valga la redundancia. Que necesitamos para ser libres. De manera que fuera de Él no podemos obtener estas cosas. Fuera de Él, lo único que tenemos es la paga por el pecado, la cual es muerte y muerte eterna. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. No vino con las manos vacías, sino que vino con toda la plenitud de Dios. Y vino a darnos eso. Cierra tus ojos y dile al Señor, yo quiero tu gracia y tu verdad. Ay, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque somos tan torpes. Tan necios. Señor, te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto, Señor, que no podemos describir quién eres tú. Ese pesar en nuestro corazón por ver cómo el mundo menosprecia tu gloria. Ten misericordia, Señor.
ten misericordia de nosotros. Haznos ver tu gloria, Señor. Resplandece en nuestros corazones y haznos ver tu gracia y tu verdad. Alumbra a todo hombre, por lo menos, Señor, en este lugar. Toca los corazones y que no quede nadie fuera de tu salvación. Que no quede nadie fuera de tu gracia y de tu verdad, de tu plenitud. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? Quise cambiarte, quise transformarte, quise darte plenitud de vida, pero tú no quisiste. Perdónanos, Señor. Perdónanos y perdónalos porque no saben lo que hacen. Extiende tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por este lugar de reunión. Gracias porque sé que vienes pronto. Y todo lo que vemos habrá terminado. Gracias por haber venido a este mundo. Gracias por haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Y gracias porque por medio de tu resurrección afirmaste nuestros corazones en tu salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, Padre. Recibe todo el honor, toda la alabanza de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar un momento más, hermanos. Gracias.